Empezamos hoy lo que sería propiamente los actos referidos al día, a la semana, el Día Internacional de la Cultura Judía, que ya cumple 15 años y que Calahorra, conjuntamente con 28 ciudades españolas, celebra, y alguna más, y a nivel internacional se celebra esta jornada, que quiere un poco rememorar lo que fue el mundo sefardí, lo que fueron las costumbres, y permanecer en la memoria viva de todas las personas que están relacionadas con el mundo sefardí y que en realidad son nuestros orígenes, puesto que de aquí fueron expulsados en 1492. Decir que hemos terminado una semana dedicada a la Inquisición, donde también se ha hablado de los judíos, y pensábamos que era buena opción el empalmar los actos que va a haber este fin de semana, tanto hoy como mañana y pasado, siempre relacionándolos con el tema que internacionalmente se ha nombrado para esta ocasión, que es la mujer en el mundo sefardí. Les voy a hacer, bueno, lo primero, Miguel Ángel, buenas tardes y bienvenido también a ti. Ya lo tuvimos el año pasado también en una ponencia y realmente es un lujo tenerlo, además es cercano, de Zaragoza, o sea que muy cercano a nosotros, y es un lujo, como digo, tenerlo en nuestra ciudad y sobre todo seguir hablando con él de temas sefardíes. Miguel Ángel Motis es profesor de Historia Medieval y de Historia de las Religiones en la Universidad San Jorge de Zaragoza, especialista en Historia de los Judíos en el Occidente Medieval, doctor en Historia y Derecho y actualmente está haciendo el doctorado en Antropología, especialidad Espacios, Silencios, Miradas Femeninas en el Mundo Judío Converso. Premio Samuel Toledano, que otorga a la Universidad Hebrea de Jerusalén y en el año 2009. El título de hoy, como decíamos, la conferencia es Ritos, Creencias y Condiciones en Femenino. La mujer en la sociedad judía medieval. Esa mujer no solamente transmisora de la vida física de la familia, sino también de la vida espiritual, continuadora de la cultura, continuadora también de las tradiciones y de la identidad de los judíos. Esa mujer que en los primeros años al menos se encarga de la educación de los niños, se encarga de cantarles, se encarga de recitarles poemas y que se les vayan quedando en la memoria desde muy pequeños para luego que sigan la tradición cuando ya el padre retoma la educación del hijo. Era una charla que se encuadra dentro de lo que es el título general internacional, que es la mujer en el mundo sefardí. Vamos a tocar hoy un aspecto, mejor dicho, va a tocar Miguel, un aspecto que es ritos, creencias y convicciones de lo que ha supuesto la mujer sefardí, un papel fundamental, como todas las mujeres en la sociedad, pero sobre todo muy desconocido y que espero que nos dé pistas y que nos dé linternas para iluminar ese camino sobre el mundo sefardí que poco a poco vamos conociendo más y del cual nos tenemos que sentir orgullosos, puesto que, como digo, Calahorra fue una de las mayores aljamas de la comunidad, bueno, de la provincia de Logroño, de La Rioja. Y bueno, este semestre que viene vamos en lo que es la Junta Directiva de las 28 ciudades, vamos a tener la presidencia a nivel nacional durante 6 meses, de enero hasta mayo, de lo que es la red de judíos de España, con lo cual habrá actos donde vendrán los 28 alcaldes de las ciudades pertenecientes a la red y esperemos que sean bien acogidos por los calahorritanos, como estoy viendo que está siendo también acogida este tema dedicado a las mujeres y al mundo sefardí. Muchas gracias. Miguel Ángel. Un poquito más alto. Sí. ¿Lo has quitado? ¿Se oye? Bien. Pues también ser bienvenidos, yo me siento bien hallado en tierras calahorritanas. Estamos cerca del Shabbat y si nos remontáramos 500 años atrás, unos pocos más, unos 522, pues las mujeres judías calahorritanas en este momento, como empiezan a aparecer ya las estrellas en el firmamento, encenderían 2 velas, símbolo de la presencia divina entre nosotros. Se iniciaría con ese prendido de las velas que solo hacen las mujeres, no los hombres, un espacio de santidad. Por lo cual, en cierta medida, vamos a considerar que estamos ahora entrando en ese espacio sagrado como es el Shabbat y que esta conferencia, por eso, en gran medida es también sagrada. Recordad, como muchas veces evoco, que uno de los mayores dones que otorgó Dios al hombre fue la vida, la capacidad de amar
porque solo aquel que se ha sentido amado es capaz de amar, fue la palabra, es la palabra, porque al denominar las cosas y ponerles nombre, existen. Va a ser una charla compartida, es decir, más como si estuviéramos casi en una sinagoga, aunque las mujeres deberían estar allí en el matroneo. Veo pocos hombres, no formaríamos ni quórum. Para hacer un quórum, para rezar ahora en Shabbat al salir de la sinagoga, necesitaríamos 10 varones mayores de 13 años, no sé si llegamos, porque las mujeres no cuentan. Para la cultura judía veremos cómo muchas de las cosas que nosotros hemos heredado, a veces heredamos lo más, en cierta medida, cierta misoginia, que siempre he pensado que la misoginia quizá es el temor reverencial que tenemos el ser humano, el hombre, varón, hacia ese ser humano tan incomprensible e inextricable como es la mujer, porque para eso nació ella en Venus y nosotros en Marte. ¿De qué os voy a hablar? Primero, cómo las fuentes no hablan de las mujeres, porque las mujeres no están concebidas ni siquiera como lectoras. Luego es un discurso hecho desde el poder y desde los hombres, hasta el punto que se llega a veces a situaciones casi esperpénticas y paradójicas, que los manuales de ginecología estén escritas por hombres, cuando ni un solo hombre entraba a atender el parto, nunca jamás, a una mujer judía. Y el hecho de que hasta hace muy pocos años se han descubierto algunos tratados de ginecología y de obstetricia escritas por mujeres con seudónimo de hombre, que era la única forma. Los hombres, y los rabinos en eso ya veremos en alguna ocasión cuando hablemos de esa sexualidad, hablan de oídas, ¿no? E imaginaros lo que puede ser un tratado de ginecología hablando de oídas. Hablaremos un poquito de eso como breve introducción, luego veremos que la mujer, el ser mujer, entraña un común denominador con ser mujer judía, musulmana o cristiana, es decir, que hay muchas vivencias que son universales y que solo las diferencian en gran medida por sus creencias, pero con una mudéjar, una judía o una cristiana calaburritana tendrían las mismas vivencias. Incluso hay un espacio que en antropología llamamos de sororidad, es decir, de hermandad entre las mujeres. Hay una comunicación entre mujeres, aunque a veces, y a propósito lo comentábamos ahora sobre la tesis de Inquisición, me sorprende lo que puede llegar a ser mujer contra mujer, lo que puede hacer una mujer frente a otra, lo que nosotros no seríamos capaces, ¿no? Hablaremos de cuando la mujer alcanza la mayoría de edad. Veremos que por supuesto la alcanza antes que el hombre, siempre estéis por delante. Veremos la importancia que tiene la sexualidad, sobre todo si es importante ser virgen o no lo es. La maldición en esta época de ser estéril es una maldición terrorífica, y lo malo que tiene una judía o una musulmana es que no puede ir a un monasterio a aparcarse allí, sino que estás perdida. Y de hecho, cuando las mujeres son sometidas, ya sabéis que el hombre se circuncida la 7ª noche después del nacimiento, la mujer es la 8ª, es la ceremonia de las hadas, que es muy entrañable, es como un bautismo, y entre ellos lo que se invoca, las parteras invocan sobre todo que tenga fertilidad. No hay peor maldición para una mujer judía que ser estéril. Y como os podéis imaginar, además, lo veremos quizá a lo largo de la charla, cuando una mujer casa con un hombre, generalmente no hay impotencia, sino esterilidad. ¿Quién demuestra eso? Dirán los rabinos que solo cuando ese hombre ha casado en 3 ocasiones con 3 mujeres y no ha tenido descendencia, parece que la impotencia es del hombre, no, como dicen ellas, de la vagina estéril. Perdón, de la vagina estrecha. El Talmud, la Biblia y la Torá están escritas por hombres, y el Corán también. Luego, mujer no solo hablaba, sino hacia por delante. Y veremos cómo en alguna ocasión, terminamos con ello, la mejor forma de liberarse de las mujeres a la edad es cuando adquieres autonomía patrimonial y autonomía de voluntad. Porque además generalmente nunca saben, los maridos casan, las mujeres, salvo que sean pobres, prefieren vivir la vida en autonomía. Veremos que ese cúmulo de creencias, veremos cómo hay la maldición de Eva, que recae sobre todas las mujeres. ¿Por qué? Y al final, yo creo que si nos da tiempo, lees un poquito. La mujer es como un ser de interior, es decir, cuando tú lees las fuentes, cuando leemos las fuentes medievales, el problema es que la realidad no es la que presentan las fuentes, sino que podría ser otra.
¿En qué se centran las fuentes? Pues las fuentes en principio se centran, están escritas por hombres fundamentalmente, aunque también había escritoras y poetisas mujeres, y evidentemente no eran analfabetas, porque las que transmitían la enseñanza del hebreo eran ellas, pero las fuentes que han quedado no están escritas por ellas, ni siquiera al hombre se le ocurre que la mujer pueda ser lectora. Y además, ¿qué es lo que recogen las fuentes? Pues los hechos extraordinarios. Veamos, si una mujer está enamorada de su marido, no lo van a reflejar las fuentes. Si una mujer ha sido golpeada por su marido, sí. Aunque, cuidado, que tanto el Talmud como el Corán, y cuidado con eso, consienten la capacidad correccional del marido hacia la mujer. Por lo cual, y eso sí que deberíamos, yo creo que luchar mucho por las comunidades musulmanas o judías que vivieran entre nosotros, que la violencia de género existe. Pero para un musulmán no, porque el Corán le otorga esa capacidad correccional para que su mujer sea obediente. Entonces es un problema, porque lo vemos tamizado todo cuando se habla sobre ellas a través de la visión de los hombres, por lo cual hay que escudriñar en esos silencios cómo late esa mujer. Cuando además el problema es que la vida cotidiana no interesa en las fuentes. Y si ahora yo me siento feliz, no lo voy a reflejar en las fuentes. Si hay un problema ante los tribunales, por supuesto que se reflejará. Pero si viniera alguien del siglo XXIII, dirán, pues, ¿se querían o no se querían? Y no hay muchas manifestaciones sobre eso. En la Edad Media, si las cosas discurren como deben, pues no salen de la intimidad. Aparte que la mujer, evidentemente, es una mujer doméstica. Vive fundamentalmente intramuros. Fundamentalmente, aunque hay espacios de confidencialidad muy interesantes, como puede ser el matrimonial de la sinagoga, donde están solo las mujeres, cuando van a comprar, cuando sus maridos están rezando en la sinagoga y se reúnen en la vecindad, porque tiene una serie de anclajes, la familia y el barrio. Muchísimos judíos, en este momento muchas judías de Calahorra, hoy no que es sábado, pero otros días saldrían a la calle y vivirían en la calle. Y ahí es donde discurrirían las noticias más interesantes. Es cierto en este caso que no hay que diferenciar, como decía antes, una mujer judía de una mujer musulmana de una mujer cristiana, porque tienen los mismos padecimientos. Es decir, lo que vamos a hablar del matrimonio, la vocación al matrimonio, en todas ellas existe, con la diferencia de que entre los cristianos evidentemente la mujer puede consagrarse a Dios si no tiene otra opción. Y veremos cómo en alguna ocasión la mujer es objeto de compraventa, es decir, para un judío, sinónimo de matrimonio es patrimonio, y la mujer generalmente se utiliza para elevar la escala social. Y fijaros que es curioso que cuando la Inquisición procesa conversas, les expropia todos los bienes, salvo aquellos que tienen reservado para la dote. Una mujer sin dote está abocada a la perdición, a la prostitución o a la perdición más absoluta. Luego en eso, y además las familias tienen a veces muchos problemas para ahorrar, porque si una mujer no tiene dote o no tiene juventud, y además ya veremos que se casaban pronto, porque claro, imaginaos ahora que nuestra expectativa de vida fueran 40 años. Tienes que acelerar la vida, porque si no la vida se te come. Bien, la mujer evidentemente es inferior y eso está sometida al hombre, pero claro, la mujer es esencial porque en el ámbito doméstico pues es la que tiene que elaborar los alimentos, confeccionar todos los vestidos. Recordad que en la Edad Media para una mujer, una familia media, insisto, no solo hablo de judías, sino de musulmanas o de cristianas, solamente estrenas una vez, que estrenas cuando te casas. Por lo cual en Calahorra, por ejemplo, hay muchos sastres remendones y zapateros remendones. Es decir, la gente iba como, yo creo que generaciones anteriores, cuando heredabas de tus hermanos, pues ellos hacen lo mismo. O sea, no puedes, más que una sola vez en tu vida, estrenas ropa. La confección de los vestidos es toda de las mujeres. No te puedes casar si no sabes tejer. Evidentemente, si no sabes tejer, no puedes casarte. Tienes que fabricar también los utillajes de cocina muchas veces. El acarreo del agua. Claro, no había agua corriente. Es muy duro ir hasta el pozo a recoger el agua, y con bidones de 5 litros. Es muy duro. Recoger también la leña, el mantener el fuego del hogar, la atención de los animales y, por supuesto, las tareas del huerto cuando no del campo. Es decir, sin la mujer, el hecho de que cuide, además fijaros, no solamente cuida a los hijos, cuida a las personas mayores. En la Edad Media sí que se tiene respeto por la ancianidad es símbolo de sabiduría.
porque consideran que es bueno el tesoro que tienen las generaciones mayores, que la traspasen a los más pequeños. Y es interesante advertir cómo generalmente el hijo mayor tiene el mismo nombre que el abuelo paterno y la hija mayor tiene el mismo nombre que la abuela materna. Y luego la genética, aunque no soy genetista evidentemente, está demostrando que realmente heredamos los genes de nuestros abuelos, y especialmente hay una relación íntima muy intensa entre las abuelas y las nietas. Y yo me estoy encontrando curiosamente que muchas judeoconversas lo son porque sus abuelas les enseñaron en secreto lo que era ser judía. Limpian las habitaciones y sobre todo hay algo muy importante también, es que suelen ser herboristeras, es decir, son especialistas en farmacopea. Cuando alguien cae enfermo en la familia, la que sabe de soluciones curativas es la mujer, y ella es especialmente útil. Y sobre todo estas parteras, porque evidentemente las parteras son esencialísimas. Muchas veces aquí en Calahorra y en toda La Rioja son parteras judías las que asisten a las clases elevadas de los cristianos. Bueno, para un judío la religión es capital, es su propia intimidad y su propia identidad. Nosotros, como culturalmente cristianos, después de la Revolución Francesa, diferenciamos claramente lo que es la vida privada, la vida laica, de la vida religiosa. Un musulmán, ahora lo estamos viendo, no es capaz de diferenciar lo que es el Estado de lo que es la religión. Va todo mezclado, hasta el punto de que un judío, desde que se levanta hasta que se acuesta, pues pronuncia un mínimo de 100 bendiciones, recordándole la importancia que tiene Yahvé en su vida. Es decir, no es como nosotros, que puedes decir soy agnóstico, soy ateo, sino la religión te da tus claves de identidad, tu universo. ¿Y quién lo transmite? Siempre las madres. Siempre las madres, porque son las que se ocupan de educar a los niños hasta los 5 años. Y recordad cómo la psicología demuestra que nosotros tenemos el carácter formado en torno a los 5 años. Y que esas vivencias de los 5 primeros años son capitales, las que les enseñan las primeras salmodias, las enseñan a encender las velas, el sentido de la luz, el sentido de la santidad, es su madre, no el padre que está en la sinagoga o generalmente está fuera. Bueno, seguro que lo sabréis, pero en la Biblia hay 2 relatos de la creación del hombre y de la mujer. Uno está bien, el Génesis capítulo 2, versículos 7 al 25, bien, en la que narra cómo Dios creó al hombre y a la mujer simultáneamente y en igualdad de condiciones. Perfecto, no hay problema. Si eso se hubiera mantenido, no habría problema. Pero con posterioridad, quizá en el destierro de Babilonia, recordad que la Biblia, por muy sagrada que sea, está escrita por escribas, varones. Hay otra narración del Génesis un poquito más tarde, que se centra ya en los modos de creación, y donde es el relato que luego ha perdurado, en el que al sentirse el hombre solo es cuando le induce el sueño y le crea a la mujer de una costilla. Hombre, también es cierto que si vemos los textos judíos, la Kabbalah, escrita por hombres para ser leída solo por hombres, está prohibido la mujer, antes quemarás las escrituras que una mujer acceda a ellas. Dicen algo interesante, que aquí hay muchas escuelas interpretativas, es que si la mujer hubiera sido inferior al hombre, Dios la habría creado del pie, netamente. De la costilla pues significa porque está a su lado, es su compañera, y si hubiera estado por encima de él, lo hubiera creado de la cabeza. Por lo cual deberíamos entender que es una compañera. Pero claro, hay un problema, que cuando la mujer incita a Adán, ingenuo él, a comer del fruto prohibido, pues él come. Pero claro, el hecho de incriminar a la mujer por el pecado original, que luego le obliga a que tenga que salir del paraíso y y trabajar para ganárselo con el sudor de su sangre, el sudor de su trabajo, y además a ella recordarle que ella es la causante de todo y por eso lo recordará en cada parto, es un problema para la mujer. Es decir, es inferior simplemente por ser de sexo femenino. Y eso se va a marcar ya para las 3 religiones del libro. Incluso en la actualidad me consta que hay muchísimos rabinos y muchos imanes que me dicen, aunque en público digamos lo contrario, lo siento, pero ontológicamente la mujer es inferior. Pero claro, si leemos también la Kabbalah es curioso porque es cierto que según algunas tradiciones
y es bonita esa lectura, la mujer sería la inventora de la ética. Es decir, tú escoges libertad, comer o no comer, no porque lo mande el precepto. Si tú comes, atente a las consecuencias. Sé libre, pero sé consecuente con la libertad de escoger. Por eso también es otra bella visión, que es la que no ha prosperado, que es primero la mujer nació de la costilla, por lo cual es compañera del hombre, es también carne de su carne, y la mujer es como incitarle al hombre varón, sé capaz de ser consecuente con la libertad de tus actos, y no solamente que cumplas los preceptos que te manda Yahvé, simplemente por ello. Así pues, la mujer realmente es la arquitectura básica y la que está conformando la identidad de sus creencias, de todas sus estructuras, y la madre es capital, porque la madre además es la que administra la hacienda. El padre está casi permanentemente fuera, o estudiando o está trabajando, y la mujer es la que está permitiendo que la familia salga adelante. Y además es curioso porque pese a todo, la mujer solamente tiene que cumplir determinados preceptos de la ley. La enseñanza de la Torá y del Talmud es obligatoria para los niños. Aquí en Calahorra habría una escuela de mocetes en las que tendrían que estudiar a los 13 años. Recordad que a los 13 años cuando el famoso bar mitzvah, que tiene que leer el primer sidrot o el primer versículo bíblico, la mujer no tiene obligación de recibir enseñanzas, no tiene una escuela. Lo que sí que es cierto es que en esa sororidad, es decir, esa solidaridad entre mujeres, lo que hacen es que se reúnen las mujeres y enseñan a las personas del sexo femenino. Luego, evidentemente, ellas sí que leen tanto o más que los hombres. De hecho, hay devocionarios y textos en hebreo que tienen las mujeres que la tienen también para rezar, pero muchas veces escondidas, pero nunca en la sinagoga, porque considera un judío que es nada más cerca del pecado que cuando estemos rezando, imaginaos que esto es la sinagoga y miramos hacia la Torá, que un hombre esté mirando a una mujer a la vez que ve la Torá, por lo cual las mujeres tienen que ir siempre al matroneo, siempre segregados. Incluso en las sinagogas hay una puerta de mujeres y otra puerta de hombres. Si entras por la de la mujer, te encuentras en estado de impureza y debes llevar a cabo abluciones, porque la mujer es impura. Pero con todo es interesante que aunque la mujer no tenga obligación de rezar en la sinagoga, por eso ahora decíamos cuando entra el Shabbat, las mujeres de Calahorra, judías, estarían esperando en el hogar, cuando aparecían las estrellas en el firmamento, esperan a que vuelvan los varones, encienden las dos velas y ese es el periodo de santidad, porque es la mujer la que recrea y la que recuerda que Dios está entre nosotros gracias a la luz de las velas. Por lo cual, sí que es cierto que la mujer lleva a cabo todos los ritos domésticos de carácter religioso, pero en el exterior es como la mujer de exterior, indoor y outdoor, ¿no? Dentro de la casa es la que galvaniza, la que asegura que todos los miembros de la familia observen la religión y sobre todo les otorga lo que significa el contenido último de la religión y el contenido, podríamos decir, los últimos, la sutileza de lo que significa cada rito. Por ejemplo, la distribución del pan, la distribución del vino, porque evidentemente cuando Cristo creó la Eucaristía, pues estaba haciéndolo en el contexto de la Pascua judía. ¿Cuándo la mujer es mayor de edad? La mujer es mayor de edad a partir de los 12 años, mientras que el hombre lo es a los 13. Recordad cómo en los evangelios aparece muy claramente que Jesús cuando fue al templo tenía solo 12 años, indicando que era tan sabio a pesar de ser menor de edad. ¿Por qué es a los 12 años? Pues evidentemente lo sospecharéis, porque es cuando la mujer ya tiene su menstruación. De niña a mujer, aquí desde luego no hay adolescencia ni nada. Se considera que un niño, se utiliza el término bebé o pequeñuelo hasta los 3 años. ¿Por qué? No porque les desteten a esa edad, obviamente, aunque los destetaban un poquito más tarde. Imagino que los pechos, la dentición sería un poquito más tarde, pero se considera que es bebé hasta los 3 años porque la mortalidad infantil es elevada. Y recomiendan los textos talmúdicos que es mejor no coger cariño a los niños hasta que no hayan pasado esos 3 años, porque aproximadamente
1 de cada 3 niños muere. Y para evitar el desgarro emocional, aunque evidentemente a unos padres no le puedes decir que a los 3 años, hasta esos años no le quieres, porque sabes cómo la edad del bebé, del pequeñuelo, es hasta los 3. Y a los 12 es cuando la mujer alcanza la mayoría. No todas las mujeres saben cuántos años tienen, porque aquí, claro, con la época de la modernidad uno puede decir, yo he nacido tal día, de tal mes, de tal año. No siempre recuerdan cuándo. Si no lo recuerdan, porque no hay registros de eso, evidentemente hay unos exámenes fisiológicos y cuando viene a decir cuando tengas 2 pelos en el pubis ya eres mayor de edad, y evidentemente cuando realices la menstruación. ¿Cuándo una mujer es mayor de edad? Pues cuando es susceptible de ser madre. Esa es la diferencia clara. Cuando una mujer tiene la menstruación y ya es posible de ser madre, es cuando ya es mayor de edad, porque el proyecto de una mujer para realmente configurarse como tal es ser madre. No hay otra opción. Y además, en su mentalidad no cabría entender otra cosa. Evidentemente, aunque sea mayor de edad, quien decide con quién se va a casar es su padre. Si no, su tío. Si no, sus hermanos. Siempre es una decisión estratégica. Incluso veremos que en este momento, y aquí fijaros que es cuanto más pobre eres, más libertad tienes. No se concibe el amor, el enamoramiento. Evidentemente hubo parejas que se enamoraron y se casaron por amor, pero hay otras que no. Y según hay unos manuales de adoctrinamiento, el amor, a amar al marido se aprende. Y para eso está la madre y la suegra, que le tiene que enseñar cómo hacer todo para con sus hijos. Pero lo que entiende la mujer en esa época, si estuviéramos trasladándonos a la Edad Media, mujer cristiana, judía o musulmana, es que tus padres saben cuál es tu mejor futuro, cuál es tu mejor partido, y tienes que aprender a quererle. No hay más opción que esa. Evidentemente que habría mujeres que se enamorarían y casarían con su marido, con el marido al que amaban, sí, pero la tónica, al ser una decisión estratégica, es que la mujer tuviera que acatar en silencio. De ahí los silencios tan duros que jamás aparecen en las fuentes de una mujer que tiene que acatar la decisión de su padre. Y se concibe que haya una mujer, fijaos que hay una mujer rara, que es una mujer que ha cumplido los 12 años, pero que vive independiente. No hay mujeres solteras. Una mujer o es hija de su padre, claro, o está casada o es viuda. No hay solteras, porque esa es una maldición. Solamente hay alguna mujer soltera, se llama Bogueret, y es curioso, porque debe haber poquísimas, pero claro, siempre ha habido mujeres de romper rasga, que de decir, mira, lo siento, pero yo no estoy bajo la autoridad de mi padre, o su padre ha fallecido y dice, mira, yo lo siento, pero mis tíos aquí no me dirigen mi vida. Y es curioso cómo, lo veremos ahora más adelante, es muy importante la virginidad en el matrimonio. El padre garantiza la virginidad de sus hijas si está bajo su autoridad. Si una mujer es soltera, no puede garantizar su virginidad, por lo cual se devalúa de cara a la sociedad. Es decir, el hecho de ser soltera y de ser mayor de 13 años, de 12 años y no estar bajo la tutela de tu padre, es una maldición. No hay posibilidades para ello. Es una mujer que está a la intemperie. Puede ser objeto de violación, de seducción. Luego, una mujer, por muy libre que se quiera, es decir, dicho de otra forma, una mujer que se sienta libre en esa época, solamente se siente libre casándose. Aunque luego veremos que son realmente las viudas quienes lo hacen. La sexualidad en la mujer es muy importante ser virgen. Ser virgen. Y es más, en los contratos matrimoniales se estipula que si se comprueba que la mujer es virgen, se le va a pagar más, se le paga el doble. Es decir, imaginaros que si una persona no es virgen, se devalúa en el mercado, y imaginaos que es la dote, van con 1.000 euros. Si eres virgen, el doble. Y si eres hija de virgen y hija de rabino, el doble. Es decir, va subiendo. Pero claro, quien tiene que comprobar si el marido intuye que la mujer no es virgen, o su suegra, entonces puede denunciar a su mujer diciendo que no es virgen, que no ha cumplido con el contrato, y puede romper el matrimonio. Hay algunas situaciones en las que sí que contemplan, por ejemplo, los rabinos, que de vez en cuando a la mujer se le rompe el himen. Podéis comprender que fundamentalmente lo que se hace es
fiarse de la palabra del padre y sobre todo una buena dote. Cuanto más joven seas, menos dote. Cuanto más mayor seas, más dote, porque eso es esencial para ellas. Es muy doloroso, por ejemplo, lo que sucede con los abusos sexuales. Cuando una mujer no casada ha sido violada o seducida, esto es doloroso, pero pasa también con los musulmanes, el violador o el seductor está obligado a casarse con ella y a pagarle una dote. Solo si no quiere, le tiene que pagar la dote duplicada, porque evidentemente las expectativas de casarse de esa mujer, y en una judería lo saben todos, esa mujer prácticamente no tiene futuro. O está bien dotada, pero fijaros que lo que establecen las leyes rabínicas es que se tiene que casar con su violador o con su seductor. Y si no, que tiene que pagar una cantidad elevada de dotes. Si este marido no puede, si este violador no puede, tiene que casarse. Ahí la mujer no puede decir nada. La esterilidad es si toda la mujer está llamada a la bendición del hogar, tiene obligación de tener hijos. Y es más, la mayor bendición que existe, en las juderías, por ejemplo, de La Rioja, existe constancia de ello. Si el primogénito es varón, se convida a todos los miembros de la judería con dulces. Si es mujer, se cortan unos pequeños trocitos de lino para enjugarse las lágrimas, porque es una bendición pero a medias. No está muy bien visto. La bendición realmente de Yahvé es que realmente sea el varón el mayor, el primogénito. Por ello, evidentemente, dentro del mundo judío, la soltería no se concibe. Y la esterilidad es lo peor, hasta tal punto que si una pareja se abstiene de mantener relaciones sexuales durante más de un mes, la mujer puede denunciar a su marido y puede romper el matrimonio. No por procurarle placer, sino porque le está impidiendo a su marido ser madre, ni más ni menos. Y una mujer se considera que ha cumplido y que puede ya realmente no seguir procreando si ella no lo desea, cuando ha concebido 4 hijos. Pero fijaros lo que significa: la mujer, ante todo, tiene que darle hijos al marido cuanto antes. Y además la virginidad viene a decir: la virginidad me garantiza que no es hijo de otra mujer y que es la primera para mí. Hablan de un equivalente a un precinto sagrado. Pero eso pasa con muchos. Y por eso en el matrimonio, ese momento es en el que, a la hora de firmarlo, en esas cláusulas debe constar la virginidad. ¿Cuándo se casan las mujeres? Primero vamos a decir que las mujeres, el tipo de familia que existe, para que lo entendamos bien, no es una familia nuclear, es decir, como tenemos ahora, en la que viven solamente el padre y la madre y los hijos no emancipados. Tened en cuenta que con una expectativa de vida de 40 años, prácticamente la mitad de los hijos, cuando alcanzan la mayoría de edad, al menos uno de sus padres ha muerto. Fijaros, vamos a repasar lo que hemos dicho. Si vivimos en la Edad Media, cuando vosotras cumpláis los 12 o nosotros los 13, la mitad de la población del Aljama Mudéjar, de la judía o de los cristianos, por norma general, uno de los padres ha fallecido. Por lo cual, esa familia no es viable. Fijaros ahora con la crisis, a pesar de que se ha machacado la familia y debería apoyarse mucho más porque es el nudo gordiano de toda sociedad, ¿qué sería de nosotros sin el cobijo de los abuelos o sin el cobijo del resto de la familia? Ellos se dan cuenta que de esa forma no se puede vivir. Por lo cual, si fuéramos por la aljama calagurritana o la mudéjar o la cristiana, es una familia extensa. Yo creo que en La Rioja pasa como en Aragón. Lo que importa es la casa. Sobre todo que no entren cuñadas que crean cuñas. El casamiento en casa. Hay todo un tratado enorme desde la Yevamot que se dedica, un tratado exclusivo a las cuñadas. A las suegras no, pero a las Yevamot, a las cuñadas sí. Y es muy importante. Cuando yo caso, ¿con quién se va a vivir la mujer? Con la familia del marido. En cambio, los hijos suelen quedarse a vivir con la familia del padre porque tarde o temprano van a heredarle.
Y es más, uno de los matrimonios más extendido es el de los primos, que es incestuoso entre los cristianos, salvo que pidas dispensas. Si tú te casas entre primos, aglutinas el patrimonio y no se desmembra. Aunque claro, si los hermanos se llevan mal, eso tiene que ser un infierno. Pero lo que intentan es ante todo la casa y ante todo el apellido. Pero imaginaos lo que significa para una mujer. No te vas a vivir a un pisito con tu marido al que tienes que aprender a amar o al que le quieres, porque evidentemente sí que existe eso, puede existir, sino que tienes que ir a vivir y a convivir con alguien peor que es tu madre, que es tu suegra. Que os recuerdo que es una de las que tiene que certificar que esa mujer es virgen. Y es la que le enseña lo que tiene que hacer con su hijo. Porque claro, en esas familias en las que viven cuñados, suegros, etc., es como una gran empresa. Y tienes que aprender a vivir ahí. Cuando la mujer se compromete, antes de celebrar el matrimonio tienes que comprometerte. La mujer se compromete a los 12, o sea, ya eres mayor de edad y estás comprometida. El problema es que al estar comprometida ya hay un compromiso firme, que es casi sagrado, por el cual te debes a tu marido. Luego no haces vida social ya. En este momento se te enseña todas las virtudes que debe engendrar una mujer, que evidentemente es obediencia, sumisión, respeto, etcétera, hacia su marido. Y tienen que enseñarle tanto su madre como su futura suegra. Es un gineceo, pero en que la mujer debe aprender cómo debe ser madre. El marido se compromete un poco más tarde, aunque es mayor, se compromete a los 13. Por norma general, una judía se casará en torno a los 15 y el marido en torno a los 18 años. Eso cuando sucede en primeras nupcias. Si eso no sucede, porque el matrimonio es un contrato, ya sabéis que ni los judíos ni los musulmanes tienen sacramentos. Luego el matrimonio es, digamos que aparte de que es sagrado, es más bien un contrato que puedes rescindir. Luego puedes repudiar. En principio el marido a la mujer y la mujer al marido. Pero imaginaos que yo de repente denuncie a mi mujer diciendo que es una adúltera, habiendo mantenido relaciones con mi mujer, pero ya quiero echarla de mi casa, aunque sea mi hijo. No hay quien demuestre eso. La presunción de culpabilidad va siempre en contra de la mujer. Luego, eso es un grave problema para la propia mujer. Luego, hay posibilidad de repudiar a tu mujer o a tu marido. Hay mujeres que repudian a su marido. Sí, me consta, en la zona de La Rioja y de Navarra, que, por ejemplo, repudian a su marido. Uno de ellos es un peletero que tenía litosis, le debía oler el aliento que daba, porque decías que cuando estábamos en el lecho no había que se acercar a él. Por lo cual los rabinos aceptan, porque dicen, hombre, si no se puede acercar a él, es que tampoco se puede acercar con los demás. Y además era un pellejero que debía oler la casa, además, infecta. La mujer el hombre tiene mucha más libertad, y además depende de qué escuela seas, es decir, depende de qué rabino, digamos, de qué párroco te toca. Hay rabinos que son muy rigurosos, y salvo que haya una deformidad sexual del marido, que haya una manifiesta inapetencia y que aquello no funcione. Ojo, que en eso, como esto es muy masculino, hay que demostrarlo con testigos. Pero bueno, por ejemplo, el adulterio, realmente para demostrar que el marido es adúltero, tiene que demostrarse con testigos. O sea, imaginaos lo complicado que es eso, que dos testigos masculinos testifiquen que el marido es adúltero. Porque si hay una solidaridad es interhombres, ¿no? Por aquello de hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Luego, eso es un problema que tiene la mujer. El marido sí que repudia con más